watching anime. I pull her from my screen, just like in my dreams. I want to feel her touch, Bailey on my crotch. I want her. Capítulo 10. Los equipos ninja. Comienzan los problemas. Naruto saltaba de techo en la aldea, iba un tanto rápido pero era porque no había comido absolutamente nada y a pesar de que al comer el fruto se volvió inmortal en todo sentido y al hacerlo no necesitaba nada para seguir viviendo. No necesitaba comida, agua o respirar. Aunque comía más que nada porque quería hacerlo, después de todo era eterno, ¿qué problema tenía si perdía un poco de tiempo comiendo, aunque su estómago rugía cada vez que pensaba en comer? Por ello fue hasta el barrio medio de Konoha y llegó hasta una muy curiosa tienda que vendía algo que Naruto podía casi jurar que Hagoromo le dejó al mundo para hacerlo más brillante. El ramen. Su comida favorita en el mundo y el ramen que preparaban en Ichiraku's Ramen era el mejor, además de que el dueño y su hija lo trataron muy bien cuando era pequeño. Flashback. Actualmente Naruto tenía 5 años y el anterior no fue muy diferente de los anteriores, soportó otro año de soledad y tristeza, otro año de incertidumbre y desconcierto. Había estado tan asustado los últimos días debido a que los civiles se volvían más y más agresivos con él, fueron días duros, días en los que sobrevivió gracias a cierta criatura sobrenatural que vivía en su interior, aunque el pequeño hubiera ignorado tal peculiaridad. Ese poder, sin embargo, sería incapaz de mantenerlo con vida por siempre, y tuvo suerte como también mala suerte de que la encargada del orfanato en que vivía había decidido correrlo con solo 4 años. No le había importado su estado, solo lo aventó a la calle y lo dejó allí a su suerte. En ese lugar había sido recogido por uno de los Anbu que dentro de un año lo abandonaría cuando lo masacraron, tenía que asegurarse por orden de Hiruzen de cuidar al niño y que nadie como Danzo se le acercara. Así que lo llevó hasta un lugar más seguro y dejó algo de comida y agua para cuando despertara, solo suficiente para que tuviera unas pocas energías. Hubo confusión y miedo al momento de despertar, corría y pedía ayuda, pero solo obtuvo como respuesta las miradas de desprecio, o sucias y duras palabras, ni que decir de los golpes de los más intolerantes. Posteriormente salió para encontrar a su Gigi el único que parecía no odiarlo, pero no tenía idea de cómo llegar hasta su hogar, así que muy prontamente se había extraviado en la gran extensión de la aldea. Por donde quiera que miraba, solo podía ver miradas de odio y de malicia, así que se había escondido hasta que su Gigi le encontrara, seguramente algo le había sucedido y por eso no había podido regresar. Aunque no sabía que el concejo tenía al Sandaime atado de manos, diciendo que no se podía involucrar con el niño porque si era así podía afectar al Jinchuriki. Desde ese punto en adelante su vida se había convertido en una verdadera odisea. No había nadie que le ayudara en ningún aspecto. En el orfanato, si bien la pasaba mal, al menos tenía algo que comer 3 veces a la semana, o si tenía suerte, hasta 6. Pero ahora, y por primera vez en su vida, se encontraba totalmente solo. Se sentía como un pequeño ratón rodeado por felinos. Había aprendido a moverse por las noches, momentos en los cuales el tránsito era casi nulo, y por lo tanto aprovechaba para buscar restos de alimentos cerca de los puestos de comida, o incluso entre la basura de los habitantes. Salir a las calles en los días soleados había sido inevitable, ya que las autoridades de la aldea, más concretamente los policía militar Uchiha hacía guardia y evitarlos era casi imposible. Y no le gustaba que estas personas le atraparan, si bien no le causaban daño físico, ellos disfrutaban de hacerlo sufrir de una manera que no podía concebir. Se burlaban de su apariencia, de su situación, e incluso de su falta de alimentación. Esas personas disfrutaban de hacerle llorar, y aún más que implorara por algo de la comida que devoraban frente a él. Obviamente, no le daban bocado alguno, pero él tampoco se los pedía, no se iba a degradar delante de esas personas, y si le decían que le darían comida, decían que lo harían después de que se sometiera a grandes humillaciones. Humillaciones que él no hacía y solo enojaba más a los Uchiha. Pero él las soportaba, era orgulloso por naturaleza debido a ser un Uzumaki. En esa aldea no encontró ninguna persona que lo ayudara como su Gigi, aquí estaba rodeado por una manada de lobos que no esperaban el momento de tener sus colmillos en su cuello. Era una vida dura, pero el infante estaba más que determinado en hacer cambiar las opiniones de los demás, para bien. Solo necesitaba una oportunidad en donde les demostrara que él no era lo que ellos creían que era. Naruto quería demostrarles que él también era como los demás, un ser humano. Pero era un deseo que parecía imposible, era apenas un niño, ignorante y sin ideas de cómo llegar a ese descabellado objetivo.
Sin embargo, no perdía las esperanzas, sabía que su Gigi regresaría algún día, y él le ayudaría a cumplir su más anhelado objetivo. Él mismo se lo había dicho hace un año antes de desaparecer, solo tenía que esperar, esperar como lo había hecho durante todo este tiempo. En este preciso instante se encontraba en un callejón, hurgando entre la basura de un puesto de comida que despedía un bendito aroma, un aroma que hacía rugir a su estómago como un león. Intentaba no hacer mucho ruido, ya que las personas por alguna razón parecían apreciar sus desechos como para ponerse coléricos cuando lo descubrían. Debía ser cuidadoso para no llamar la atención. No encontró casi nada que tuviera un buen aspecto y mucho menos un gran sabor, solo encontró algunas migajas de pan rancio y algunas cáscaras de plátanos. Los devoró con rapidez antes de que alguien pudiera notar su presencia. Su estómago rugió nuevamente. Esto no había sido suficiente además de que sabía asqueroso, así que continuó hurgando con la esperanza de encontrar algo más. Pegado por la pared, encontró un vaso blanco hecho de polietileno con unos palillos de madera. No sabía lo que era pero supuso que había algo de comer allí dentro. Se acercó rápidamente y vio algo de color blanco y alargado que estaba rodeado por un líquido agradable que contaba con varias especias. Metió su mano y cargó algo del líquido junto con lo que le acompañaba, dirigiéndolo hacia sus labios. Una gran cantidad de sabores invadieron a su paladar, una cantidad increíble de fragancias y aromas que nublaron su ser. Quedó en un estado de suspensión, moviendo de un lado para el otro lo que acababa de introducir en su boca, queriendo experimentar este sabor por siempre. Eventualmente se lo había tragado, y de un estado suspendido pasó a uno de arranque, un arranque salvaje y feroz. Antes de que pudiera darse cuenta, ya había engullido todo su contenido, cosa que casi le hace derramar lágrimas de desesperación. Había sido su primer sabroso alimento luego de aquel maravilloso día y no quería que se acabara tan pronto. Más, un poco más, susurró mientras lamía los bordes, desesperado por degustar más de aquel extraordinario sabor. Estuvo tan concentrado en su tarea que no se percató de una persona que se le había acercado lentamente por detrás, arrodillándose y llevando su mano derecha hacia su hombro. Sintió el tacto, y sus sentidos de supervivencia se dispararon. Se volteó con brusquedad, cayendo al suelo y retrocediendo con una mirada de horror. No me haga daño, por favor. No volveré a hacerlo. Exclamó el infante aterrado, observando a aquella oscura figura poniéndose de pie. Nuevamente se volteó para correr hacia esa dirección, pero tuvo el infortunio de ver el final del pasillo a escasos metros de su posición. Miró hacia el frente, viendo a la figura aproximándose a la fuente de luz mientras recitaba tranquilo pequeño, no te haré daño. Era una suave y dulce voz, una que nunca en su corta vida había oído, la voz de una joven y gentil mujer. Era una chica delgada, con un hermoso pelo largo de color castaño y unos ojos de color negro, además su tono de piel era blanca. Llevaba un vestido blanco con las mangas dobladas, una especie de delantal azul oscuro con cintas en forma de lazo en la parte superior y un pañuelo blanco en su cabeza. ¿En serio no me harás daño?, preguntó con nerviosismo y duda en su voz. Lo joven por su parte vio al pequeño infante con gran duda, preguntándose por qué creía que lo iba a lastimar. Él era solo un niño. Pero al ver su apariencia entendió por qué. Estaba en un estado inmundo, golpeado, con moretones alrededor de todo su cuerpo. Sus prendas estaban desbaratadas y ensangrentadas. Los ojos de la fémina se pusieron llorosos tan solo al ver el estado de tan infortunado infante, pero antes de ponerse a llorar se limpió los ojos con el delantal. Seguidamente se puso de rodillas, a la misma altura que el pequeño para darle algo de confianza. Naruto la siguió con su mirada, buscando aberturas para huir en caso de que sucediera algo malo. La vio levantando su mano derecha con lentitud y acercándola hacia él, por lo que cerró los ojos con fuerza al imaginar lo peor. No había sentido lo usual, sintió algo que le trajo buenos recuerdos. Ya no se encontraba en el piso, sino en unos suaves y cálidos par de brazos alrededor de su cuerpo que estaban levantándolo. Abrió los ojos, dudoso de si realmente debía o quería hacerlo, pero quería observar el lugar donde se dirigían. Ingresaron a un pequeño establecimiento, por la puerta de salida que tenía en el callejón. Una vez allí, Aiya me lo llevó a una habitación y lo puso en el suelo, sonriendo mientras miraba al nervioso Jinchuriki. Ahora espera aquí, pequeño. No te muevas, regresaré en un momento, fue la suave petición de la joven que Naruto de manera renuente asintió. Esperó pacientemente hasta que se alejara lo suficiente, y cuando lo había hecho, corrió hacia la puerta para huir. Intentó alcanzar la perilla, pero era demasiado pequeño y estaba demasiado alto como para hacerlo. Se acercó a una silla cercana y estuvo por agarrarla, pero se detuvo cuando la puerta por donde salió Aiya se había abierto.
Ella entró, esta vez con una toalla en brazos. Miró a el pequeño con una ceja levantada y se puso de rodillas frente a él, abriendo los brazos para que se acercara. El rubio dudó al principio, pero lentamente se aproximó a la abertura, y una vez que estuvo cerca, Ayame lo envolvió en un suave abrazo. Sintió los temblores que le enviaban puñaladas al corazón. ¿Qué clase de monstruo le podía hacer esto a un pequeño niño inocente? Ayame aumentó el abrazo con suavidad y cuidada lentitud, dando caricias a la cansada espalda del pequeño. La chica sentía el temblor del niño contra su pecho, nervioso, angustiado. Su corazón se había quebrado. Solo alguien tan desacostumbrado a gestos de cariño reaccionaría de esta manera. Tranquilo, pequeñín. No te haré daño. Sus palabras, aunque sinceras, no lo convencieron del todo. El infante ya había sufrido bastante en estos últimos meses y la idea de ser víctima de más dolor, no solo físico, sino también emocional, le aterraba. No quería apegarse a alguien y que esta persona le abandonara, no quería revivir aquellas noches en las que se preguntaba qué había sucedido con su Gigi. Prefería vivir solo, sin ser una molestia para nadie, hasta que fuera lo suficientemente grande como para valerse por sí mismo y cumplir con su descabellado objetivo. Sintió ahora las suaves manos de la joven señorita acariciando su mejilla, específicamente, el lugar donde sus lágrimas caían. No supo por qué lo estaba haciendo. Se había convencido de no volver a llorar, pero el afecto de una persona lo había abrumado. Fue inevitable, fue incapaz, se acurrucó con timidez contra el pecho de la joven, disfrutando lo más que pudiera de su cálido afecto antes de que quedara en un distante recuerdo. La señorita de cabellos castaños, sonriendo, puso a Naruto en sus brazos y le susurró antes de que éste pudiera decir nada, ¿ves? No te haré daño. Ahora, déjame darte un baño. Parece que no has tomado uno desde hace un tiempo, fue la pregunta un tanto divertida de la mujer, aunque su ánimo era otro por ver a el niño completamente sucio. No es necesario. No quiero molestarte. Sus ojos reflejaban una profunda vergüenza. No por el hecho de que se había ofrecido a bañarlo, sino porque, como se lo habían repetido aquellos shinobis en innumerables ocasiones, era un niño sucio y apestoso que alejaba a los demás con su pútrida presencia. Ayame sonrió y lo atrajo para chocar su mejilla contra la de él. No digas esas cosas. No me molesta. Hizo una pausa, parándose justo frente a la entrada del baño. Ya estamos aquí. Por cierto, no te pregunté tu nombre, ¿verdad? El mencionado miró hacia la puerta antes de volver a mirar hacia su sonriente expresión, dudando si debía o no decirle su nombre. Mi nombre es Naruto, dijo el niño con timidez, a lo cual la castaña simplemente sonrió con amabilidad. Bueno, Naruto-kun, mi nombre es Ayame, se presentó la ahora conocida Ayame a lojía azul. La cocinera lo puso en el piso e ingresaron juntos. Una vez allí dentro, Ayame le dijo que pusiera sus prendas en el canasto y que se metiera en la bañera en lo que regresaba con algo que le quedara. Lentamente realizó la petición de la castaña, cohibido ya que esta experiencia aún le resultaba extraña. Miró hacia la bañera, viendo el agua caliente liberando un agradable vapor que se propagaba por el área de la habitación. Caminó hacia allí y metió su cuerpo una vez que estuvo cerca. La sensación de la tibia agua envió una agradable corriente alrededor de su cuerpo, retorciéndole debido a los escalofríos. Disfrutó de aquella agradable sensación, absorbiéndola tanto como pudiera para tener un agradable recuerdo que le ayudara a seguir resistiendo, y por sobre todo, esperando. Oyó una risa de diversión, así que giró su cabeza en esa dirección y vio a Ayame con prendas que parecían ser de su talla exacta. No sabía de dónde es que las sacó, pero no le tomó importancia. La señorita los colocó sobre una silla y se arrodilló frente a la tina. ¿Cómo se encuentra el agua, Naruto-kun? Interrogó con una sonrisa que se desvaneció al ver el semblante en su rostro.